24 de marzo de 1976. Jueves negro para Argentina. Los primeros 3 meses de 1976 constituyeron un infierno. Estallaban bombas y se cometieron numerosos secuestros y atentados. Mientras el gobierno de Isabel Perón actúa erráticamente cambiando ministros y haciendo declaraciones que nadie cree. El 24 de marzo, Isabel Perón es detenida y trasladada a Neuquén. La Junta de Comandantes asume el poder y designa como presidente a Jorge Rafael Videla. Enseguida, el gobierno toma medidas previsibles y José Martínez de Hoz es designado ministro de Economía. Anuncia el 2 de abril su plan para combatir la inflación, detener la especulación y estimular las inversiones extranjeras. El golpe del 24 de marzo no alcanzó por sorpresa a muchos argentinos. En aquel momento, el país vivía un momento de gran crispación y era el único de sus vecinos del Cono Sur que todavía no sufría una de las dictaduras militares que eran respaldadas en los 70 por los Estados Unidos, en el marco de la doctrina nacional de la Guerra Fría. El 24 de marzo de 1976, la entonces presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón fue detenida y trasladada a Neuquén. Posteriormente, los militares ocuparon todas las estaciones de televisión y radio, cortaron la comunicación y emitieron su primer comunicado, que informaba de que el país pasaba a encontrarse bajo el control operacional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y recomendaba a todos los ciudadanos acatar las órdenes militares y policiales. Aquí la grabación oficial del jueves 24 de marzo de 1976. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General. Muy impactante, ¿no? Algo indescriptible, Nicolás. La Junta Militar, liderada por el Teniente General Jorge Rafael Videla, el Almirante Emilio Eduardo Macera y el Brigadier General Orlando Ramón Agosti, asumió el poder y bautizó al régimen como proceso de reorganización nacional. Tras el golpe, se implementaron el estado de sitio y la ley marcial, y se estableció el patrullaje militar en todas las grandes ciudades. Durante ese primer día, cientos de trabajadores sindicalistas, estudiantes y militantes políticos fueron secuestrados de sus hogares, lugares de trabajo o en la calle. Muchos se encuentran desaparecidos desde entonces. Las familias sin saber dónde están sus familiares. En palabras del periodista y escritor Rodolfo Walsh, implantó el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina y que posibilitó la imposición de un modelo de país autoritario, económicamente regresivo y socialmente injusto, requerido por los centros de poder internacional y los grupos económicos concentrados. Las Fuerzas Armadas llevaron a cabo operativos ilegales con la ayuda de la AAA y otras bandas de derecha, organizadas, armadas y financiadas desde el gobierno tras el golpe militar. La dictadura potenció un modo represivo y previamente ensayado, la metodología de secuestro, tortura y desaparición, la instauración de más de 500 centros clandestinos de detención como dispositivos de exterminio de los prisioneros del miedo hacia la sociedad. Para muchos argentinos, Jorge Rafael Videla era la encarnación del mal absoluto, o en cualquier caso, el rostro más destacado de la dictadura. Conocido por su disciplina y su respeto a las normas, nunca despertó desconfianzas entre el gobierno
al que servía y al que derrocó con el golpe de Estado que eclipsó la democracia argentina en 1976. Jorge Rafael Videla nació en Buenos Aires en agosto de 1925, en el seno de una familia de ascendencia española, con una amplia tradición militar. Siguiendo esa costumbre, el joven Jorge Rafael entró a los 14 años en la Academia Militar y en 1940 se graduó con honores con el grado de subteniente de infantería. Reservado y con aire melancólico, Videla fue asesor de la delegación militar argentina en Estados Unidos, aunque su carrera cogió impulsos en 1973, cuando fue nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército. Videla ascendió a jefe de Estado Mayor Conjunto en 1975. Meses después, ya era comandante general del ejército con el gobierno de María Estela Martínez, más conocida como Isabelita de Perón, tras una carrera caracterizada por la discreción y el respeto a las normas. En ese entonces, pocos creían que ese mismo hombre sería quien liderase la asonada militar del 24 de marzo de 1976, que derrocó el gobierno de Isabelita de Perón y dio comienzo a una de las épocas más oscuras de la historia reciente de Argentina. Durante lo que los militares golpistas calificaron como proceso de reorganización nacional, clausuraron el Parlamento, los partidos contrarios, los sindicatos y las organizaciones populares, e iniciaron una de las represiones más sangrientas del Cono Sur. De los 8 años que duró la dictadura, el periodo de Videla fue el más feroz. Según las organizaciones humanitarias, desaparecieron 30.000 personas durante la dictadura y 8.000 según cifras oficiales. La gran mayoría de ellas fueron durante su mandato. A Videla, que sufrió 2 atentados de los que salió ileso, se les considera el responsable de la llamada solución final, es decir, el asesinato de los desaparecidos, y comenzó el llamado tráfico de bebés, mediante el cual los militares robaban los hijos a los detenidos. Con el afán de censurar todo lo que fuera en contra de la marea dictatorial, la Argentina de Videla mandó a quemar a la hoguera y ardieron obras de García Márquez o Neruda, hasta escritos de Einstein, hasta los tangos de Gardel. La dictadura militar aplicó una política económica que endeudó a la nación, generó una marcada desindustrialización y elevó la desocupación y la pobreza. En cuanto a la represión en Argentina de parte de la dictadura de Videla, grupos armados matan a 6 sacerdotes. En Pilar aparecen 30 cadáveres. Desaparece el escritor Haroldo Conti y los exiliados uruguayos Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini son asesinados. En La Plata se produce la llamada Noche de los Lápices, brutal represión de estudiantes secundarios que solo pedían una rebaja en el precio del transporte. Después del asesinato de 2 sacerdotes de sus 16, muere en un sospechoso accidente el obispo de La Rioja, Enrique Angelelli. Estudiantes sindicalistas, intelectuales y profesionales son secuestrados y se desaparecen. Mucha gente elige el exilio para evitar ser detenidos por grupos militares. El miedo en los ciudadanos argentinos domina en la sociedad, y el escritor Ernesto Sabato denuncia el apagón cultural que se cierne sobre el país. Aparentemente se ha restablecido el orden, un gobierno fuerte, una política económica coherente, un ambiente muy distinto al que reinaba en el caótico gobierno de Isabel Perón, pero con un gran costo. Durante la visita de Videla a Estados Unidos, el presidente Jimmy Carter le transmite sus quejas por la violación de los derechos humanos y el presidente admite que se han cometido algunos excesos. Alrededor de la Argentina se sabía lo que ocurría. La nación de violaciones a los derechos humanos
En septiembre llega al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la que registra no menos de 5.000 desapariciones. El presidente Videla insiste en que se trata de excesos o de guerrilleros que se han ido de Argentina. Algunas personalidades contraatacan la inspección de la OEA con una campaña cuyo lema es "Somos derechos y humanos". Desde el centro de poder hay quiebres. Se emiten señales contradictorias. El presidente Videla anuncia que es inminente el tiempo político. Otros militares, como Galtieri, jefe de ejército, afirman que las urnas están bien guardadas. El líder radical Raúl Alfonsín replica que hay que parar un plumero a las urnas porque pronto las llenaremos de votos. Mientras tanto, prosiguen los tiroteos en el seno de las Fuerzas Armadas. En octubre, después de largas deliberaciones, la Junta de Comandantes designa al general Roberto Viola como sucesor de Videla en la presidencia y anuncia que asumirá su cargo en marzo de 1981. En tanto, los partidos políticos se van organizando lentamente. Los políticos saben que pese a las ambiguas declaraciones del gobierno, en algún momento se van a realizar las elecciones. El histórico juicio a las juntas militares que se realizó en 1985, tras el regreso de la democracia, lo condenó a prisión perpetua por los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura. Pero Videla recuperó su libertad en 1990, claro, beneficiado por los indultos que decretó el entonces presidente Carlos Menem, desde 1989 hasta 1999. Videla en 1998 volvió a quedar detenido, acusado de implementar un sistema ilegal de apropiación de menores durante la dictadura, un delito considerado imprescriptible. Primero estuvo varios años bajo prisión domiciliaria, pero en 2008 fue enviado a una cárcel del cuartel militar de la localidad bonaerense de Campo de Mayo. Tras el periodo catastrófico de Videla, en 1982 ocurrió la gran conocida la Guerra de las Malvinas entre Argentina y Reino Unido. El origen de la guerra fue el intento por parte de la Argentina de recuperar la soberanía de las islas, a la que las Naciones Unidas consideran territorio en litigio entre Argentina y el Reino Unido, aunque este último los administra y explota. En el Reino Unido, la victoria en el enfrentamiento ayudó a que el gobierno conservador de Margaret Thatcher fuera reelegido en los comienzos del año 1983. Por el otro lado, en la Argentina, la derrota en el conflicto precipitó el fin de la junta militar del llamado Proceso de Reorganización Nacional, que gobernaba el país en aquellos años. Posteriormente, en octubre de 1983, se realizaron elecciones y en diciembre de este dicho año se instaló un gobierno democrático, llegando a la presidencia por parte democrática Raúl Alfonsín. El fracaso de las Malvinas marca la derrota total del proceso. La multitud que había clamado a Galtieri ahora exige aireadamente su renuncia, después de pronunciar un discurso demencial en el que insinúa que la guerra continuará. Galtieri debe renunciar. Tras arduas deliberaciones, los comandantes y jefes designan como presidente al general Reinaldo Vignon, que tendrá a su cargo la difícil liquidación del proceso militar. Los partidos políticos se niegan a concretar con el nuevo presidente una salida condicionada. Raúl Alfonsín hace un acto en el que Luna Park antes se realiza una multitudinaria marcha por la vida, convocada por las entidades defensoras de los derechos humanos. La salida hacia la democracia ya tiene fecha: octubre de 1983. El terrible costo de la recuperación institucional se encuentra en el fondo del mar. En 1983, la apertura democrática avanza en forma incontenible. Es algo real ya. El gobierno de Reinaldo Vignon intenta tomar medidas que garanticen la impunidad de los militares involucrados en la llamada Guerra Sucia. Él protege
protege a los suyos. El 28 de abril dicta un acta institucional que da a los desaparecidos por muertos y remitiendo los excesos cometidos al juicio de Dios. La medida es repudiada en el exterior y en el interior del país, y unas 100.000 personas hacen manifestaciones en Buenos Aires. Los partidos políticos anuncian que no equivale a 10.000 pesos ley. Raúl Alfonsín es designado jefe de Estado y candidato a presidente por parte del justicialismo. Este realiza una dura campaña contra el gobierno militar y denuncia un pacto sindical militar. Unas 5 millones de personas se afilian a partidos políticos, lo que demuestra el deseo de la participación cívica. El 30 de octubre se realizan las elecciones después de que el justicialismo y el radicalismo realizan gigantescos actos en la avenida 9 de Julio. El acto de PJ, transmitido por televisiones a todo el país, Herminio Iglesias quema un ataúd con el nombre de Alfonsín, lo que da una pésima imagen. Con el 52% de los votos triunfa el radicalismo y el peronismo pierde su histórica hegemonía electoral. Una de las primeras medidas de Alfonsín consiste en procesar a los 7 dirigentes subversivos, Mario Firmenich y Gorriarán Merlo, y a los integrantes de las 3 juntas de proceso militar. Además se forma la CONADEP, comisión encargada de recopilar datos sobre las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar. Retomando con Jorge Rafael Videla, uno de los grandes monstruos de Argentina, una mancha para la nación generó grandes problemas. La inconstitucionalidad de los indultos dictada por la Corte Suprema de Justicia y la nulidad de las leyes de perdón permitió abrir una serie de causas en su contra que buscan cerrar las heridas abiertas por el terrorismo de Estado. En el 2010 fue condenado a cadena perpetua por los delitos de lesa humanidad perpetrados durante su dictadura y fue enviado a una cárcel común. En 2012 recibió otra condena a 50 años de prisión por el plan sistemático de robo de bebés. Te vas a pudrir en la cárcel, le había advertido un familiar de las víctimas de la represión, uno de miles en la nación argentina. Vicente Meléndez Y Nicolásista.